Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, seguro les va a encantar y del que vamos a hablar largo y tendido. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Mi nombre es y este es el canal donde desmenuzamos todo el chismecito, la actualidad y las curiosidades del mundo de las series turcas con mucho cariño y un toque de locura. Y bueno, como ya habrán deducido por el título, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante, y a veces un poco turbio, mundo de las relaciones sentimentales en la pantalla y en la vida real. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí, esos dos bombones que nos robaron el corazón en Erkencikus, y que aunque el tiempo pase siguen dando de qué hablar. El título lo dice todo, Can Yaman, inolvidable de Method Demir aún en su corazón. La prueba. ¿Intrigados? Apuesto que sí. Y es que, ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué pasa con esos amores que trascienden la ficción? ¿Quedan huellas? ¿Hay recuerdos imborrables? ¿Realmente el amor que vimos en pantalla fue solo eso, ficción? Vamos a tratar de responder esas preguntas hoy. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y dispónganse a disfrutar de este vídeo porque les prometo que va a estar buenísimo. Y antes de que empecemos, no me quiero olvidar de algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, vienen muchas sorpresas y mucho contenido interesante. Ya somos una comunidad grande y cada vez somos más los apasionados por las series turcas y por el chismecito que las rodea. Así que únanse. Denle al botón de suscribir. No se van a arrepentir. Ahora sí, empecemos con lo bueno. Para entender mejor esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, concretamente a 2018, el año en que Erkencikus, o Pájaro Soñador en español, conquistó el mundo. Esta serie, protagonizada por Can Yaman y Method Demir, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también arrasó en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La historia de amor entre Can y Sanem, llena de risas, enredos y muchísima química, conquistó a millones de espectadores. Pero lo interesante es que esa química, esa conexión parecía traspasar la pantalla. Los rumores de un romance entre los actores no tardaron en surgir. Y seamos sinceros, eran rumores que a muchos nos encantaba creer. Las fotos, los vídeos en redes sociales, los comentarios, todo parecía apuntar a que la relación entre Can y Demet era algo más que una simple amistad. Se les veía muy cercanos en el set, compartían momentos fuera de él, se dedicaban miradas cómplices. Era como ver un cuento de hadas en la vida real. Pero claro, el tiempo pasó, y aunque hubo momentos de gran cercanía, como aquella vez que supuestamente pasaron Año Nuevo juntos, la pareja nunca confirmó oficialmente su relación. Y aquí es donde entra el misterio y la especulación. ¿Fue real el amor entre Can y Demet? ¿Fueron solo compañeros de trabajo que supieron crear una magia en pantalla? ¿Hubo un romance secreto que nunca llegó a buen puerto? Las preguntas son muchas. Lo que sí es innegable es que su trabajo juntos, su química, fue excepcional. Y eso es algo que el público siempre recordará. Pero, ¿por qué decimos que Method Demir podría ser inolvidable para Can Yaman? ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque ambos han rehecho sus vidas, y aunque Can Yaman se ha mostrado involucrado con diferentes parejas a lo largo del tiempo, hay ciertos detalles, ciertos gestos, que nos hacen pensar que Method Demir sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Una de las pruebas más comentadas son las declaraciones de Can Yaman. En varias entrevistas, el actor ha hablado sobre la importancia de sus estrellas y la conexión que se crea durante el rodaje de una serie. Aunque nunca ha mencionado directamente a Demet, sus palabras siempre han resonado con la imagen de su relación. Ha hablado de la importancia de la confianza, de la complicidad y de la necesidad de tener buena sintonía con la persona con la que compartes tantas horas de trabajo. ¿Y quién puede negar que esa complicidad existió entre él y Demet? Además, el propio Can Yaman ha reconocido que es una persona muy intensa y apasionada en sus relaciones. Siendo así, es difícil pensar que la intensidad y la pasión que vimos en Erkencikus no se trasladaron, aunque sea un poco, a su vida personal. Personalmente creo que es muy probable. Otra prueba son los pequeños detalles en redes sociales. Aunque ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, de vez en cuando se han visto me gustas en publicaciones del otro.
Y aunque esto podría ser solo una cortesía entre colegas, para los fans, cada gesto, cada interacción, es un indicio de que algo más existe. Además, no podemos olvidar que el fandom de Erkénthicus es uno de los más grandes y apasionados del mundo. Cualquier publicación relacionada con la serie o con ellos dos juntos, genera miles y miles de reacciones. También es importante destacar el paso del tiempo. A pesar de que ya han pasado varios años desde que Erkénthicus llegó a su fin, la serie sigue siendo un éxito, y la pareja Can-Demet sigue siendo recordada con cariño. Y eso, de alguna manera, es una prueba de la huella que dejaron. Un amor que caló hondo. A esto podemos agregar la propia trayectoria profesional de Demet. Luego de Erkénthicus, Demet ha seguido cosechando éxitos. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Y aunque ha tenido otras parejas, su relación con Can Yaman siempre será recordada. Esto, por supuesto, alimenta la curiosidad y el interés del público en saber qué queda de esa historia. En resumen, ¿es posible que Demet Özdemir sea inolvidable para Can Yaman? La verdad es que no lo podemos saber con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad de lo que pasó entre ellos. Pero basándonos en los hechos, en las declaraciones, en los gestos y en la conexión que vimos en pantalla, es muy probable que Demet haya dejado una huella imborrable en el corazón de Can. Un recuerdo agridulce, tal vez. Un amor que, aunque no prosperó, significó mucho para ambos. Y es que ¿quién no ha tenido un amor que, aunque haya terminado, sigue siendo especial? ¿Quién no ha sentido nostalgia por esos momentos compartidos, por la conexión, por la complicidad? El amor, en todas sus formas, deja cicatrices en el corazón. Y en el caso de Can y Demet, es probable que la cicatriz sea de esas que recuerdas con una sonrisa. Y bueno, gente linda, hasta aquí llega este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, sobre todo, se hayan quedado con ganas de más. Hemos explorado un poco la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado las pruebas de que Demet aún está en su corazón, y hemos especulado un poco sobre qué pudo pasar entre ellos. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es invaluable. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el amor entre Can y Demet fue real? ¿Creen que Demet es inolvidable para Can? Cuéntenme. Me encanta leerlos. Compartan sus pensamientos y sus teorías. Y no se olviden de lo más importante: si les gustó este vídeo, denle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de las series turcas y de Can Yaman y Demet Özdemir. Ayúdenme a que este canal crezca y que cada vez seamos más los que compartimos esta pasión. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así no se perderán nada de lo que pase en el mundo de las series turcas. Gracias de nuevo por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.